Este es el tercer ejercicio y dice, en la figura, la masa de la caja de la izquierda es de 30 kilos. Ya sabemos cuál es la masa de esto. Y la masa de la caja de la derecha es de 40 kilos. Las superficies son lisas. Determine cuál es la tensión en el cable, que va a ser la misma tensión de este lado que de este lado, y cuál es el valor del ángulo alfa que está acá. Entonces, lo primero que hacemos son dos diagramas de cuerpo libre, donde ¿qué vamos a colocar? Las fuerzas. En este caso acá, cada una va a tener la normal, que es la que hace esta superficie, van a tener la tensión y el peso que le corresponde. Recuérdense que el peso siempre va en sentido vertical, ¿ok? Independientemente de que la caja esté inclinada, el peso va a ir verticalmente. Ok, lo voy a colocar por acá. Acá tengo los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Fíjense que yo lo coloco en un eje XY normal, pero como el cuerpo está rotado, yo le coloco su eje secundario, que es su eje X', Y'. Bien, tanto a uno como al otro. Y coloco las fuerzas en donde deberían corresponder. Ahora, fíjense, cuando ustedes tienen dos cuerpos que están inclinados, lo mejor es trabajar en el eje inclinado, es decir, trabajar en el eje X', Y'. ¿Por qué? Porque si yo trabajara en el eje XY, debería descomponer tanto esta fuerza normal como esta fuerza de tensión. En cambio, si yo lo trabajo X', Y', la tensión de una vez está en el eje X, no hace falta descomponer nada. La normal está en el eje Y, no hace falta descomponer nada. Y no debo incluirla ni siquiera. Solamente tendría que descomponer el peso, que ese sí yo lo conozco, pero como yo tengo el ángulo, puedo identificar dónde va y simplemente descomponer una fuerza en lugar de dos. Que de hecho a veces me puede ser contraproducente utilizar el eje XY porque me van a quedar más incógnitas. Aun cuando yo podría hacerlo descomponiendo, si me quedan más incógnitas no voy a poder resolver. Entonces vamos a trabajar en los ejes X', Y', los inclinados. Eso implica que debo descomponer W y colocarlo tanto acá como acá. Bien, este ángulo de 30 grados yo lo voy a ubicar. Ese ángulo de 30 grados va a ir aquí, de este lado. ¿Por qué va de ese lado? Bueno, si vemos esto un poquito al detalle, vamos a suponerlo así, ¿verdad? Tengo los 30 grados aquí. Eso implica que estos 30 grados yo los voy a tener acá. Si están acá, va a estar de este lado también. Entonces va a decir, aquí no, aquí sí. Ok, vamos a ver eso al detalle. Si tengo esto aquí, tengo los 30 grados, yo sé que estos 30 grados deben ir acá. Entonces va a ser en este sí, en este no, luego viene acá, 30 grados, en este no, luego acá, fíjense que este es opuesto por el vértice a este y este va a ser opuesto por el vértice a este. Quiere decir que estos 30 grados van a estar ubicados acá donde los coloqué. También pueden hacerlo diciendo lo siguiente. El X' con el X forman 30 grados. Por lo tanto, las perpendiculares al X' y al X deben formar el mismo ángulo, que quiere decir que el Y' y el Y forman el mismo ángulo. Fíjense que aquí está. Entonces, las perpendiculares de dos líneas forman el mismo ángulo que las originales. Las originales en este caso son X' y X, y las perpendiculares son Y' y Y. Por lo tanto, el ángulo se forma en ese mismo punto. Eso también les puede ayudar mucho. Pero el caso es que el ángulo queda ubicado acá. Entonces, ya que tengo ese ángulo ubicado ahí, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, que en este caso es sumatoria de fuerzas en X', que es este de aquí, igual a 0. Entonces yo voy a trabajar el diagrama de cuerpo libre 2 primero. ¿Por qué el diagrama de cuerpo libre 2 primero? Porque es donde tengo el ángulo y ya tengo el peso. En este caso yo no tengo ni la tensión ni el ángulo, son más incógnitas. Entonces, sumatorio de fuerzas en X' igual a 0. Voy a tener menos la tensión porque queda hacia la izquierda. W, que va a quedar positiva, va a ser más W por, si está en X', va a ser por el seno. Seno de 30 grados es igual a 0. Ahora digo, la tensión es igual a W por el seno de 30. ¿Y a quién es igual W? Bueno, va a ser igual a 40, que son los 40 kilos,
pero como eso es masa, lo voy a multiplicar por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado para que me quede en newton, y multiplico por el seno de 30. Y esto me da 196,2. ¿Qué unidad? Newton, que surge de aquí. Chévere. Una vez que ya tengo la tensión, quiere decir que el valor de la tensión en el diagrama de cuerpo libre 1 vale lo mismo. Esta tensión, acuérdense que es igual a esta porque pasan por la misma polea. Entonces ya yo tengo este valor de acá. Lo que voy a hacer es básicamente hacer la misma ecuación, pero ahora en el diagrama de cuerpo libre 1. ¿Para qué? Para determinar el ángulo, que es mi única incógnita ahora aquí. Al menos en el eje X'. Fíjense que yo no estoy tocando el eje Y' porque la única incógnita que tengo ahí es la normal y no la necesito. Entonces, diagrama de cuerpo libre 1. Sumatoria de fuerzas en X' igual a 0. ¿Qué fuerzas voy a tener en el eje X'? Entonces voy a tener esta tensión, que está positiva porque queda hacia la derecha, que sería 196,2. 196,2. Y la descomposición de este peso. Ahora, este peso va a quedar viendo hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. W por... Entonces acá pasa lo mismo. ¿Cuál es el ángulo? Este ángulo va a quedar acá, que es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque X' con X forman alfa. Entonces Y' con Y forman alfa. ¿Ok? O lo pueden hacer también como lo hicimos hace un ratito. Entonces va a ser W por, si queda en X, sería seno de alfa igual a 0. Ahora voy a despejar alfa, es el que me interesa. Entonces voy a decir seno de alfa va a ser igual a 196,2 dividido entre el peso. ¿Cuál va a ser el peso? Bueno, 30, que es la masa, multiplicada por 9,81. Esto me queda en newton, esto estaba en newton. Y lo que hago es hacer seno a la menos 1 de eso. Y me da 41,81 grados. Y determinamos tanto el ángulo como la tensión. En este tipo de ejercicios lo que tienen que hacer es separar los dos cuerpos, trabajar el que tienen más valores, el que tienen más cosas que pueden calcular, que en este caso era el cuerpo 2, y luego transmitirlo al cuerpo 1, porque estos dos se van a relacionar a través de la tensión. ¿Ok?